Saludos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar sobre la teoría fundamentada y su papel en la investigación en comunicación. Y para iniciar el tema, quiero invitarles a pensar en una pregunta sencilla, pero que es muy fuerte, es muy poderosa. ¿Qué pasa cuando en una investigación no partimos de una teoría ya perfeccionada, hecha o definida, sino que dejamos que la teoría surja directamente de la recopilación de los datos y las observaciones que estamos haciendo? Esta pregunta fue la base de lo que hoy conocemos como teoría fundamentada o grounded theory. Esta es una metodología cualitativa que hizo un parteaguas en las ciencias sociales y también en la comunicación, porque lo que trabaja es directamente desde la obtención de datos, desde la recolección de datos para pensar la teoría. Y esto es lo que vamos a ver en este video acerca de de dónde surge, de dónde viene la teoría fundamentada. Principalmente esto proviene de dos investigadores desde la sociología, que son Barney Glasser y Anselm Strauss. Pero vamos viajando un poco en el tiempo y vamos a ver que en la década de los 60, en Estados Unidos, en la sociología dominaba el método hipotético, el hipotético deductivo, es decir, primero se elaboraba una hipótesis y después se recolectaban los datos y después se comprobaba si eso es verdadero o falso, si es que es práctico o no práctico y estos elementos, ¿no es cierto? Pero estos dos sociólogos, Glasser y Strauss, rompieron este esquema en el 67 cuando publican The Discovery of Grounded Theory y allí proponen una metodología distinta, que en lugar de empezar con la teoría debe nacer de los mismos datos y de esa manera trabajar con la gente que experimenta y que vive. Esto es una lógica también muy relacionada con cómo funciona la etnografía, que también es un método cualitativo, y lo traen también hacia los elementos sociológicos y a la comprobación de datos. Entonces, por ahí va esto de lo que es la teoría fundamentada o la grounded theory, que todavía no está tan aplicada en las ciencias sociales. Es una teoría interesante, pero que tiene sus elementos no complicados, pero sí diferenciadores de muchas metodologías. ¿Cuál es la metodología o el proceso metodológico que tiene esta propuesta teórico-metodológica? ¿Cómo se hace en la práctica? Y tenemos varias fases, que son principalmente 5 fases importantes que las vamos a ir viendo. Principalmente vamos a buscar y construir teorías sólidas a partir de cada uno de los elementos que vamos encontrando en la realidad, en el levantamiento de datos. Y esto también tiene mucha relación con buscar la recolección o generar estas perspectivas de metodologías. Aquí también podemos incluir elementos cualitativos y cuantitativos, pero el fuerte es lo cualitativo. Y esto, ¿por qué esta teoría fundamentada tiene estos 3 elementos de metodología cualitativa, genera teorías y es un análisis sistemático de datos? Porque parte desde las realidades de la gente, parte desde las realidades de las comunidades o de quienes están viviendo y se levanta con ellos y para ellos la información. Y de esa manera se van haciendo comparaciones constantes en momentos, en espacios y durante temporalidades. Entonces es necesario tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los principios metodológicos o los procesos metodológicos? Como yo les decía, son estos 5 elementos. Tenemos una recolección de datos en la cual el investigador entra
al campo y empieza a recoger los testimonios, las observaciones, los documentos o los mensajes en redes sociales actualmente que tenemos esto. Y de esa manera podemos estudiar, qué sé yo, el papel del TikTok y propuestas juveniles o la participación de una comunidad en redes sociales. Y de esa manera vamos analizando los hashtags. Es algo que se viene realizando ya, pero esta es la primera fase. Entonces también tenemos una codificación, que es lo que se hacen en estos elementos. Y tenemos codificaciones. Estas codificaciones tienen relación directa con una codificación axial, que están acá, y una codificación abierta. La codificación abierta es cuando se toman los datos y los fragmentos en pequeñas unidades de significado, y esto también tiene mucha relación con el análisis de contenido. Por ejemplo, en una entrevista puede surgir un código de viralización rápida cuando un joven nos dice que en minutos su video llegó a miles de personas, y otro código puede ser la desconfianza de los medios tradicionales. Esta codificación abierta nosotros la vamos proponiendo. La codificación axial tiene que ver con la conexión de esos códigos y ver cómo se van comunicando esta codificación abierta y cuáles son sus comunicaciones o sus vínculos. Mientras que la codificación selectiva lo que hace es integrar todas estas categorías en un marco teórico coherente. Es decir, aquí ya vamos encontrando, vamos diciendo qué marco teórico es el que se adapta a lo que yo estoy encontrando, al contrario de lo que sucede en todas las propuestas de hipótesis. Parto directamente de una hipótesis y de un marco teórico. En este caso, voy encontrando el marco teórico que va respondiendo a las preguntas que me van surgiendo completamente. Esto también tiene mucho que ver con esta... Muy bien, ¿cómo generamos teoría a partir de los datos? Una vez que hemos recuperado los datos o recabado los datos, vamos proponiendo y vamos realizando una construcción de marco teórico o una construcción teórica. Si es que no existe una teoría que nos pueda responder a lo que nosotros estamos planteando o estamos descubriendo, podemos ir generando teoría. Por eso es que la teoría fundamentada lo que hace es buscar modificaciones, ampliaciones, construcciones teóricas de las que ya están en las ciencias sociales. Entonces, siempre tenemos un análisis permanente, un análisis sistemático y un análisis constante de comparación. Por eso es que vamos construyendo, esta es una propuesta metodológica y una teoría constructivista que no está definida per se, sino que va en construcción a partir de cómo nosotros vamos generando y vamos encontrando los datos. Entonces, de esta manera vamos ya directamente trabajando hacia lo que tiene que ver con comunicación y podemos ver cómo funcionan las dinámicas de las audiencias, podemos ver cómo estos modelos que no son rígidos dentro de ciertas comunidades o dentro de ciertas audiencias funcionan mucho más vinculadas con la realidad y no con el deber ser. Esto también funciona de manera muy interesante, por ejemplo, en campañas políticas. Nosotros en campañas políticas lo que vemos es cómo funciona el electorado, qué es lo que necesita el electorado y cómo ese electorado va proponiendo ciertos elementos que modifican a las propuestas de los candidatos. Lo mismo sucede también cuando hacemos consumo de medios y de esa manera vamos perfilando qué es lo que quiere nuestra audiencia para saber qué es lo que quiere y cómo nosotros podemos ir proponiendo ciertos elementos. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ver que las investigaciones sobre procesos comunicativos con la teoría fundamentada están fundamentalmente con estos análisis de procesos comunicativos, no exclusivamente con análisis mediáticos, que también se hacen, pero principalmente tienen una relación directa con cómo se genera un proceso comunicacional, porque estamos trabajando directamente con las comunidades y en cada tipo de comunidades encontramos dinámicas distintas, relaciones distintas y por eso es que en la recogida de datos nosotros vamos a encontrar ciertos elementos diferenciadores de cada una. Y de esa manera podemos encontrar cómo las teorías de la comunicación van adaptándose a lo que nosotros encontramos o
en su defecto vamos a poder construir una teoría distinta a las que encontramos en las ciencias sociales y en las teorías de la comunicación, y de esa manera lo que podemos ver es que nosotros podemos ir proponiendo ciertos elementos comunicacionales como teoría. Por eso, nosotros podemos trabajar análisis cualitativos y narrativos. Y esto es importante porque a partir de estos elementos de saber qué es lo que quiere la comunidad, de trabajar de manera cotidiana con los usuarios y con las comunidades, podemos trabajar, por ejemplo, con movimientos sociales, analizar e investigar cómo esos movimientos sociales utilizan los medios digitales, los medios de comunicación, las formas de interacción que tienen. Otra son las narrativas mediáticas que están instauradas en el mainstream, o cómo son los usos que van teniendo los propios usuarios a manera de fandom también, que eso es importante en los estudios de recepción, por ejemplo. Y también de esa manera podemos comprender las culturas que existen en torno a los medios, en torno a las prácticas culturales, y nosotros estamos trabajando directamente al aplicar la teoría fundamentada con elementos que provienen de la propia realidad, de la propia comunidad, y que son completamente contemporáneos. Y de esta manera, lo que nosotros tenemos aquí es una flexibilidad de contextos, porque son unos contextos dinámicos, y de esa manera nosotros vamos adaptando la investigación, adaptando los recursos, pero también comprendiendo de qué manera estas realidades que vamos descubriendo generan una propia teoría desde el propio uso, desde la propia comunidad. Es decir, proviene desde aquí una sistematización inductiva de cómo nosotros vamos comprendiendo los procesos comunicacionales, los procesos de investigación, los procesos metodológicos, a partir de cómo nosotros entramos al campo, cómo nosotros nos relacionamos con estos usuarios y con estas realidades comunicacionales para investigarlas. De esa manera, lo que hace o lo que propone la teoría fundamentada al desarrollo teórico de la comunicación es que siempre vamos a trabajar con teorías originales y no dependientes, o podemos ir adaptando teorías ya elaboradas, pero directamente hacia lo particular de lo que nosotros vamos encontrando. Y de esa manera también ofrecemos explicaciones que no provienen de un deber ser, como les dije la vez pasada, sino que provienen de muestras, de ejemplos completamente claros que provienen de la realidad y que provienen de la propia comunidad. Entonces, de esta manera, lo que nosotros encontramos y la facilidad que tenemos para ir aplicando la teoría fundamentada es que nosotros trabajamos primero con comunidades, primero con grupos de usuarios, y de esa manera podemos comprender su uso, podemos comprender su perspectiva de cómo comprenden el mundo también, y de esa manera entender y comprender. Tiene mucha relación con lo etnográfico, pero también podemos aplicar elementos de encuestas o de métodos cuantitativos. Entonces, principalmente lo que hacemos es escuchar, observar y dejar que las teorías surjan desde las prácticas sociales que estamos estudiando.